Nosotros sabíamos que mi papá era capaz de cumplir lo que él decía. Uno a uno nos llamó, como dándonos unos consejos para que le diéramos una vida a mi mamá diferente de la que él le había dado. Y después de eso se levantó, dijo, yo voy a salir. Cecilia, váyase con los chiquillos porque si no los mato. Y en ese momento lo que entró fue un pánico en todos nosotros y lo que hicimos fue salir huyendo. Esa fue la única reacción que tuvimos. Vámonos porque sí nos va a matar si regresa y nos encuentra aquí en la casa. Y yo fui el último en salir, yo me lo encontré de frente y él me miró ya con un poco su mirada perdida y me miró de frente y me dijo, te amo mucho, pollito. Y nada más oí la detonación de un arma. Yo nada más lo que oí fueron todos los vecinos donde se arrimaron y me gritaban así, Cecilia, se mató el señor. De esa forma llegó a su fin el último intento de su padre por superar el alcoholismo, una enfermedad que había separado a la familia una y otra vez desde que Jason era un niño pequeño. Tan solo unos meses antes parecía que lo había logrado a un alto precio. Y la familia nuevamente se volvió a reunir, pero queda con un gran problema de agresión, pleitos continuos, ¿verdad? Ese era el diario vivir de nosotros, levantarnos y no haber comida. Ahora todo empeoraba. Toda la familia de parte de mi papá nos abandonó. La familia de parte de mi mamá no estaba ahí para ayudarnos. Entonces mi mamá pasa a ser ese único refugio, ¿verdad? En el cual yo podía salir adelante de lo que sentía dentro de mi corazón. Y ocurre que mi mamá entra en una condición depresiva muy fuerte. Yo la necesitaba tanto y ella no podía darme el amor, el apoyo, el sustento que yo necesitaba y se hizo más fuerte la crisis. Mi mamá tiene que salir a trabajar. Siempre desde niño fui nadie. A pesar de que era inteligente, en la escuela siempre fui el más pobre, el más humillado, el más rechazado, el más miserable. En la calle descubrió que en realidad no estaba tan solo como pensaba. Y una de las cosas que primeramente me parecían muy extrañas era que pudieran estar todo el día fuera de sus casas. Estaban como en la misma situación mía, solos. Siempre estábamos en las esquinas. Ellos se dedicaban a eso, a asaltar, se dedicaban a robar para sostenerse económicamente y poder sostener sus vicios, ¿verdad? Se dedicaban a la venta de drogas. Me atraía mucho al estar con ellos. A los 20 años ya era más que un miembro de la pandilla. Entonces empiezo a producir más violencia, empiezo a poner respeto, de robar ya una cadena que no generaba lo suficiente, a asaltar negocios, a robos más violentos con armas de fuego. Y eso me fue dando una posición dentro de la pandilla de líder. Y cuando usted ya ocupa una posición de líder, tiene que volverse uno de los más violentos. Tienes que tomar las decisiones más difíciles de si se hace o no se hace, si se puñalea o no se puñalea. Y de alguna manera el saber que en el barrio donde tú vives la gente te teme, eso produce una sensación de placer que no había experimentado nunca. Pero en su reino de terror, ni siquiera él tenía el control. La dosis de droga y de alcohol que entraba en mi cuerpo era exagerada. Habían lagunas en mi mente donde yo no sabía ni qué había ocurrido durante 2 días. Y empiezo a asaltarlos a ellos mismos, empiezo a agredirlos a ellos mismos. El temor produce la eliminación. Cuando tú eres un peligro inminente, lo único que queda para acabar con ese peligro inminente es eliminar el peligro inminente. Bueno, usted se va a morir, loco. O yo, loco, se va a morir. Y yo me empiezo a convertir en un peligro para algunos.
por mi forma violenta de actuar y lo único que quedaba era, hay que eliminarlo. El corazón y me lo pondré en mis manos. No me mates, loco, lo que te he hecho, loco. Como había ocurrido antes, Jason era incapaz de recordar cómo había escapado. Unos días después, su madre le daría todos los detalles de lo que había hecho una de esas noches que no podía recordar. Había pasado una serie de problemas, andaba muy drogado, muy alcoholizado. No sabía en sí qué había ocurrido una noche anterior, pero a la mañana siguiente mi madre se despierta y me dice, Jason, estás tocando fondo. ¿Qué hizo? Yo no me acuerdo nada. Que estabas calentando la comida y en la cuchara y me decías que era la olla. Me agarraste del pescuezo y... Yo a usted, yo lo que sea menos usted hacerle eso. Usted sabe que yo mi respeto ante usted. Y cuando mi mamita me dijo eso, yo sentí que ya estaba hasta destruyendo lo que tanto amaba, ¿verdad? Lo único que tenía. Él se vuelve y me dice, mami, si soy un peligro para ti, dice, yo me voy, yo mejor me voy. Le digo, no, usted no se me va, aquí en la casa se me queda. Ella era la única que, aún drogado yo, ella me tomaba de la mano y me decía, Dios te puede ayudar, Dios te puede cambiar. Y yo tenía un Nuevo Testamento azul en mi cuarto y empiezo a leer la vida de un hombre que se llama David. Y yo veía que la vida de David era como mi vida, perseguido, lleno de problemas, lleno de asesinos a su alrededor. Yo caigo en razón y digo, esto es lo que yo necesito, un Dios más grande que todos mis problemas. Es ahí donde yo decido internarme en un centro para restaurar mi vida. Como parte de su proceso, Jason fue asignado a diversos trabajos. Y me mandan a mí a limpiar el centro. Y cuando yo estoy barriendo el centro, escucho una canción, un canto donde la persona que lo interpretaba decía, gracias Señor, en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí. Empecé a oírlo y yo empecé a sentir dentro de mí y a entender que Jesús había muerto en una cruz para perdonar todos mis pecados y por más duro que había sido mi vida, Él la podía hacer nueva. Yo le dije a Jesucristo, cayendo de rodillas, te entrego toda mi vida, te entrego todo mi ser, solo tú puedes hacerme a mí una nueva persona, solo tú puedes limpiar todo mi pasado y darme un nuevo futuro. Entendí que cuando hice esa oración, lo que vino fue una sanidad a mi corazón. Los meses pasaron y todos los días Jason y los demás internos dedicaban un tiempo a explorar su vida pasada. Él encontró algo escondido en lo más recóndito de su corazón. Yo no tuve la oportunidad de expresar mi duelo, mi luto, porque mi papá había sido un agresor. Y por mucho tiempo nosotros creímos que no lo queríamos. Y cuando él muere, no sabía qué sentía. Y durante toda mi vida de delincuente, no sabía qué sentía. Hasta que Jesús llegó a mi corazón y Él me enseñó que todo lo que había dentro de mí era un dolor profundo. Y ahí pude entender que yo amaba a mi papá y pude llorar por su muerte, casi 12 años después. No fue fácil, pero Jason logró superar la adicción y cuando salió del centro llevaba una nueva forma de pensar y de vivir. Me doy cuenta que hay futuro, que hay esperanza, de que mi vida puede cambiar para siempre. Y empieza a ocurrir ese cambio, cambia dentro de mí primeramente. Jason consiguió trabajo como joyero y al cabo de los meses se casó y formó el hogar que siempre había soñado. Su historia se transformó en fuente de inspiración para muchos. Empiezo a ser útil a la sociedad, empiezo a ser escuchado,
a ser atendido, por todo lo bueno que ahora puedo decirle a la gente, por todo lo bueno que puedo aconsejarle a un joven. Mi mamá tiene un cambio total en su vida. Yo sabía que algún día vería a mi hijo en los pies de Cristo. Yo se lo pedí de corazón a Él y confié en Él porque yo le creo a Él.